Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Sabemos que esta es una frase que se repite cada acto, pero no por muy repetida es menos sentida, lo decimos de verdad. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Esta es una casa abierta a todo el mundo, a todas las personas de bien que quieran sumarse a compartir actos culturales, que tengan ganas de compartir, de sentirse en un grupo. Y los que no son socios, pues si se animan y se hacen socios, pues tanto mejor. Las casas regionales, los centros regionales, no nacen como los hongos en el campo. Cuestan dinero, además de la gestión, pero bueno, la gestión es una cosa que se hace gratis, pero cuestan dinero, cuesta mucho dinero y se mantienen de las cuotas de los socios. Aquellos que se animen y se sumen serán bien acogidos, muy bien acogidos, y se lo van a pasar muy bien. La cuota es pequeñísima, son 21 euros mensuales por familia nuclear, y esto realmente es una cuota bajísima, con una oferta muy amplia, una oferta cultural, lúdica, deportiva. Tenemos una finca, además de estas instalaciones, una finca de 17 hectáreas en el kilómetro 25 de la carretera Extremadura, donde hay muchas actividades deportivas, también no solo deportivas, también lúdicas, porque hay romerías que ahora en breve empiezan con el verano. 21 euros que no se tiran, se invierten bien. Luego no da tiempo a ver todo lo que oferta el Centro Asturiano, pero bueno, cada uno se suma y ve aquello que más le conviene, como más le guste. Y bueno, hoy nos convoca aquí, con motivo del cuarto centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra y la sexta semana de la Complutense de las Letras, con la presentación de un libro, 10 criterios para educar en valores con el Quijote, cuyo autor es nuestro presidente, don Valentín Martínez Otero, allí a la derecha de la mesa, editado por editorial CCS, cuyo, ahora creo que ya es todo, ya el presidente, lo tengo aquí a mi izquierda, que es don Lorenzo Herrero. Y bueno, a mí aquí me figuraba como director adjunto de la dirección comercial, no sé. Ya, director comercial, porque ya se va a jubilar otro. Sí, bueno, pues entonces ya director comercial, sin más. Es un profesional de la comunicación con experiencia en el sector audiovisual, prensa escrita y medios online, como también en la gestión de proyectos internacionales de cooperación, capacidad creativa y de trabajo en equipo, organizado con muy buena capacidad comunicativa, buen nivel de locución, orientado a resultados, eficaz en la gestión de situaciones de crisis, experto, conocedor del protocolo y hábil gestor de relaciones públicas. Indudablemente esto es un portento. Especialidades: comunicación, periodismo, locución, radio, televisión, marketing, web, redes sociales, proyectos internacionales. A mi derecha está don Francisco Ramos Oliver, ceutí de nacimiento, muy vinculado al Centro Asturiano de Madrid y Asturias. No en balde este centro le ha hecho asturiano predilecto en Madrid, también le entregó el Uruguayo Especial con mención honorífica, ya por otros organismos, es vaqueiro de honor, de la Saise de Honor de la Cofradía del Silencio y la Santa Cruz de Oviedo. Ya en el ámbito profesional ingresó en la Academia General de Zaragoza en 1968, actualmente es general de división del Cuerpo General del Ejército. Colabora con varias universidades y forma parte del equipo arqueológico del yacimiento romano-visigodo La Carisa, que esto lo lleva a flor de piel en el corazón, lo siente como a un hijo. Y el Omón, esto me suena menos, pero bueno, también es algún... El cerro que hay al lado de la cabeza. Ha sido ponente en congresos y jornadas relacionadas con la arqueología y la historia de España, conferenciante, bueno
y acreditado, habitual y autor de diversos artículos en revistas de historia militar, entre otras publicaciones especializadas. Es el director gerente de la Fundación Museo del Ejército y presidente de la Asociación Amigos de la Historia Cultural y Militar. Hace poco nos dio aquí una conferencia sobre las guerras asturcántabras, magnífica conferencia, porque si no fuese porque la mujer, la señora, le controla, nos vamos a dormir, porque si no, pasábamos la noche aquí, además encantados escuchándole. Un hombre que no habla por hablar, tiene referencias, un conocimiento profundo y es un buen orador. Da gusto escucharle. Yo también he escuchado hace poco en el Museo Arqueológico, cuando la presentación del libro de las guerras asturcántabras, que él tomó parte en la presentación. Y además lo hizo, pues claro, como no puede ser de otra manera, desde el prisma militar, de las estrategias militares de los romanos, intentando situarse en aquellos tiempos de los romanos. No sé cómo puedes tener tanta memoria y cómo te has enterado de aquello. Pero bueno, fue una intervención magnífica que nos encantó a todos. Y bueno, pues aquí, indudablemente, ya sabes que contamos contigo, con el permiso del presidente, para cuando quieras regalarnos los oídos con tus buenas conferencias. Y ya por fin, don Valentín Martínez Otero, obetense de nacimiento, doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, premio extraordinario. En la actualidad es profesor titular del Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Realizó la especialidad de Psicología Clínica en la Escuela de Psicología y Psicotécnica de la Universidad Complutense, así como diversos cursos de formación del profesorado en la Universidad Autónoma de Madrid y en la UNED, entre otras instituciones, que suman más de 3.000 horas, casi nada. Es máster universitario en psicopedagogía y salud, experto profesional en salud mental comunitaria y formador de formadores. Bueno, en fin, tiene un currículum amplio y extenso, y como la mayoría le conocéis perfectamente, pues lo voy a dejar aquí. Simplemente, ahora por el orden que hemos establecido, vamos a conceder la palabra al señor Herrero, que algo nos va a decir. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias en mi nombre, en el nombre de la editorial CCS, al Centro Asturiano por permitirnos estar hoy aquí presentando el libro de Valentín, 10 criterios para educar en valores con el Quijote. Muchas gracias, por supuesto, a Valentín, porque nuestra relación, la relación de la editorial con Valentín dura más muchas veces ya que algunos matrimonios. Son ya 13 años desde que editamos aquel primer libro en el año 2003, y en 13 años la de cosas que han pasado y la fidelidad sigue ahí. Digo la de cosas que han pasado porque yo 13 años, hace 13 años, cuando venía por esta zona, iba a tomarme mis cervezas en el San Mateo y a jugar al billar, y ahora cuando vengo, y lo comentábamos antes, es para comer aquí abajo y tomar unas buenas faves. Cada uno ya va cambiando las predilecciones, ¿no? 13 años, que es mucho tiempo. Mucho tiempo y que parece que no pasa. Es decir, los libros de Valentín siguen en el mercado, siguen con vigencia, siguen vendiéndose, son libros de goteo, porque la mayoría son libros de estudio de nuestra colección Campus, pero se siguen vendiendo y pasa el tiempo, pero las buenas obras quedan. Buenas obras como, y enlazo con el libro que venimos a presentar hoy, como el Quijote. Estamos en este año celebrando el 4º centenario de la muerte de don Miguel de Cervantes. Digo don Miguel porque no se le puede quitar el don a una figura tan importante de nuestras letras, que con una sola obra, o dos, si queremos considerar el Quijote la primera parte y el Quijote la segunda parte como dos obras diferenciadas, pone a nuestro país en la vanguardia de las letras mundiales. Ha sido considerada en la lista de las 100 mejores libros de todos los tiempos con una mención especial. El Quijote sale fuera de los 100 mejores libros, que no admitían clasificación, eran 100 libros, no del 1 al 100, solo por orden alfabético, para designar al Quijote como la mejor obra literaria jamás escrita. ¿Y qué pasa con el Quijote? Aquí quiero hacer un pequeño hincapié,
porque bueno, veo que somos todos de generaciones distintas, hay varias generaciones aquí, pero El Quijote ha sido un libro amado y odiado a la vez. Nos sentimos todos muy orgullosos del Quijote. Valentín lo sabrá mejor como pedagogo, como educador y como formador de educadores. El Quijote, ha habido épocas en las que en la escuela era un libro de lectura obligatoria. ¿Y qué significa lectura obligatoria? Y aquí me permitís que haga una pequeña cita erudita, ¿no? a Daniel Pennac, escritor y profesor de literatura francés, que en su obra Como una novela, que es un pequeño ensayo sobre la lectura y sobre todo sobre la lectura en institutos y la lectura educativa, decía que basta que nos obliguen a leer un libro para que no lo disfrutemos, para que nos sintamos presos de él. Que basta que nos obliguen a leer un libro y que nos pidan cuentas para que nos acerquemos a él cargados de prejuicios y recelos. Y es cierto, y yo rememoro mi época de instituto, que cuando estábamos en la edad que se acercaba a la lectura obligatoria del Quijote, escuchábamos la palabra El Quijote y veíamos 2 tomos así de gordos que teníamos en casa, da igual de la editorial que fuera y de la edición que fuera, que nos causaba verdadero pavor. Yo pregunto, por hacerlo un poquito interactivo, seguramente todos ustedes se han atrevido por lo menos a la primera frase del Quijote alguna vez, alguno incluso lo ha leído entero. Pero si preguntamos quién lo ha leído 2 veces, ya nos encontraríamos con un número más pequeñito. Yo tuve la experiencia de leerlo 2 veces. La obligada y la segunda, yo terminé la carrera en Portugal y en una de esas asignaturas maravillosas que eran grandes libros, se llamaba en portugués, era Historia de la Literatura Universal, y el primer libro grande que te ponían era El Quijote, y yo dije, wow, este examen me lo saco yo con la gorra, porque me lo conozco. Y permítanme que le diga una cosa, disfruté del Quijote. Disfruté muchísimo del Quijote. Ya lo había leído, podía basarme en mis notas, en mis recuerdos, seguramente mejor que un portugués que no lo había leído nunca iba a hacer el examen. Pero disfruté mucho, porque es un libro que tiene muchos matices, muchísimos. Y en este libro pueden encontrar muchos de ellos. Nos habla de valores, nos habla de, aquí hablamos de 10 valores, pero nos habla de valores. Y Valentín con este libro, y permíteme que te adule un poco, porque también es mi cometido, tengo que vender un poco, Valentín con este libro nos abre una nueva visión hacia Cervantes y hacia el Quijote. Nos han educado en el Quijote, nos han enseñado el Quijote, nos han puesto el Quijote en contexto. Valentín con este libro abre una nueva dimensión al Quijote. El Quijote deja de ser un fin último, hay que leerse el Quijote, no eres nadie si no te has leído el Quijote. A veces escuchar a futbolistas, ¿cuál es el libro que más te impactó en la vida? El Quijote, digo, porque le dieron por en la cabeza, porque tampoco sé yo hasta qué punto. El Quijote deja de ser un fin para ser una herramienta. Una estrategia educativa espectacular. El Quijote no... Llegar al final del Quijote no es la clave. Podemos educar con el Quijote. Podemos inculcar valores a través del Quijote. El Quijote nos va a valer para el maestro. El Quijote nos va a valer para el padre. El Quijote nos puede valer para el chaval al cual le abrimos un poquito la mente a ver qué cositas hay a través del Quijote. Por eso, pues, en primer lugar, lo que decía, aparte de agradecerle a Valentín su constancia, su fidelidad a la editorial, agradecerle el regalo que nos hace con este libro. Nos lo hace la editorial porque tenemos una joyita entre manos en un formato pequeñito, sencillo. Podría decir que es un libro de llevar en el metro, por el tamaño sí. Podría decir que es un libro de estudio, porque también lo es. Podría decir que es un libro de formación incluso para, bueno, sin incluso. Es un libro de formación para profesores, para educadores, para maestros, para padres también. Todo esto resumido en 84 paginitas, con una letra tampoco vamos a decir que sea minúscula, y a un precio súper cómodo. Tener un poquito más abierta nuestra posibilidad, dándonos encima pistitas, preguntas para la reflexión a través del Quijote, abriéndonos nuevos mundos sobre el Quijote. Y encima, en el año que se cumple el 4º centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, ¿cómo te llamo más, Valentín? Yo creo que no. Así que muchas gracias por estar aquí en la presentación. Muchas gracias a los que ya han comprado el libro.
Muchas gracias, os lo comprarán a la salida, que estaré yo allí vendiendo los 6 euros, ya les estoy diciendo que esto forma parte del trabajo. Y también aprovechar, pues mira, ya que estamos aquí, yo espero que ahora cuando salgamos le lanzaré un dardo de estos envenenados que a veces lanzamos los que nos dedicamos al mundo de la comunicación y ya también metidos al mundo de lo comercial, a Valentín. Y le invitaré a ver si quiere estar conmigo este año en la Feria del Libro. Por si alguno, por lo de siempre, ¿no? Llevo calderilla, me dejo las tarjetas en casa, cosas que pasan, pues que se animen, que la Feria del Libro es un lugar maravilloso para pasear y nos podremos encontrar, charlar sobre el libro, firmarlo, y aquellos que lo han comprado ya podrán venir y darnos su opinión, que es una cosa que a mí siempre me ha encantado, porque los libros están vivos. Los libros se pueden leer 1, 2, 3 veces y según los vas leyendo los lees distinto. Así que nada, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por estar aquí. Tiene la palabra el general Ramos Oliver. Muchas gracias, Andrés, por tus cariñosas palabras de presentación. Casi no se ha notado que somos amigos. No se ha dado cuenta nadie. En cualquier caso, muchísimas gracias y no hagan excesivo caso a lo que dice Andrés. No hagan excesivo caso porque ha hecho una presentación que, en fin, que yo mismo no me reconocía en ella. Bueno, que muchas gracias y muchas gracias, presidente, muchas gracias, Valentín, por invitarme a este acto y acompañarte aquí en esta mesa. Bueno, a mí es un tema que me gusta. No hace mucho di yo una conferencia aquí en este mismo salón, precisamente sobre una lectura militar del Quijote, en la cual la titulé La milicia en el Quijote. Bueno, a esa lectura, que ya no me acuerdo si era la primera o la segunda lectura del Quijote, pero sí una lectura intencionada. Es decir, no es una lectura de pasando, vas leyendo, vas tomando tus notas, no, era ya una lectura intencionada, era una lectura ahí buscando aquello que yo quería encontrar en el libro y que indudablemente, en la novela, y que indudablemente lo encontré sobradamente. Igual que ha hecho el autor Valentín, de este librito. Efectivamente, el Quijote es un código ético. Si se va leyendo despacio, y se va leyendo con cuidado, por decirlo así, vamos descubriendo cómo Don Quijote, Cervantes en el Quijote va trazando todo un código ético. Yo como militar puedo asegurar, y de hecho en esa conferencia así lo manifesté, es decir, todo lo que en el Quijote... Cervantes era militar, no creo que descubra yo aquí ahora nada. Cervantes fue militar, luego la vida pues le llevó a hacerse escritor, pero a la literatura, pero él, su primera vida y su primera intención como proyecto de vida es el ejército, ser militar. Él empieza como soldado, resulta herido en Lepanto, pretende ser capitán, no se le logra, y bueno, por una serie de vicisitudes acaba, gracias a Dios, empuñando la pluma en lugar de la espada. Pero él no olvida nunca, jamás, en todos sus... vive hasta los 68 años, bueno, pues hasta que cumple esos 68, jamás en ningún momento olvida que es militar, o que lo ha sido. Y entonces ustedes cogen la obra de Cervantes, y desde las novelas ejemplares hasta el Persiles y Segismundo, pasando por todas las poesías y por todas las obras de teatro, etc., en todas, prácticamente en todas, son muy pocas en las que no aparece un personaje, un hecho
algo relacionado con la milicia. Siempre aparece un soldado, aparece un capitán, aparece... Y por supuesto en el Quijote, donde hay páginas, capítulos enteros dedicados a la milicia, como es el famoso discurso de las armas y las letras, o el cuento del cautivo, o el episodio de Don Quijote con el del rebuzno, en todos ellos, y frases, párrafos que en el Quijote están permanentemente. Pero no busquen ustedes en el Quijote que les explique nada del ejército, o a lo mejor encuentra alguna cosa, pero sí de la ética, de los valores que deben presidir, que deben iluminar a la profesión. Muchos siglos después todo esto se va a recoger en lo que conocemos como las reales ordenanzas. Bueno, pues si establecen una comparación entre frases del Quijote y las reales ordenanzas, verán que casi se podría decir que están copiadas. O sea, están escritas ya en el Quijote. Bien, fue una lectura. Valentín, el autor de este libro, hace otra lectura, quizás similar, pero orientada a su profesión, a su especialidad, que es la educación. Y bueno, pues de esa lectura del Quijote, orientada, vista desde ese punto de vista, extrae unos valores que pueden ser esos, pueden ser otros. Pero él ha considerado que estos 10 pues son la base, o digamos así, para un proyecto de educación en valores a partir del Quijote. Bueno, el librito, como muy bien ha dicho el editor, es un librito pequeñito, son 84 páginas. Ahora hay que leérselas, Hay que leérselas. O sea, no sobra ni falta una palabra. Y yo me lo he leído también 2 o 3 veces. Incluso lo tengo por aquí subrayado y anotado, porque hay que leerlo en una primera lectura rápida, porque bueno, voy a leer esto a ver de qué va. En una primera lectura terminas y te quedas un poco, me da la impresión que no me he enterado muy bien. Vamos a volver a empezar otra vez. Y lapicerito en mano, tomando tus notas y subrayando y tal, porque es denso. Es enjundioso, si queremos decir esa palabra. O sea, no es un librito... el editor ha dicho que no es un librito para leer en el metro. Yo creo que hay mucho ruido en el metro para leer este libro. De hecho, por tamaño. Eso sí. Pero yo creo que en el metro hay demasiado ruido para leer este libro. Salvo que tengamos unos auriculares o una capacidad de abstracción, de concentración importante. El libro hay que leerlo despacio. Y desde luego reflexionar sobre el libro. Los rasgos, los valores que el autor ha extraído, esos 10, tienen la suficiente profundidad, la suficiente importancia como para que dedicarle un ratito a cada uno de ellos. El amor, será importante el amor, por Dios. El amor, la espiritualidad, el honor. Esa palabra hoy tan poco usada y tan mal usada. No tienen más que poner la televisión y en estos programas que andan por ahí, el honor, me han faltado al honor, voy a poner una querella porque, por Dios, el honor es algo más. El honor es algo que en la sociedad actual, desgraciadamente, se ha perdido ese concepto del honor. No sabemos de verdad qué es el honor. Entonces, o lo situamos entre las piernas, o resulta que el honor es que no sé qué folclórica ha dicho. El honor es algo mucho más profundo, es aquello que nos impulsa a obrar siempre bien. Por resumir. Bueno,
Valentín, la verdad es que hace un estudio ahí desde el Quijote del Honor interesantísimo y muy bien hecho. La justicia. Para Cervantes, en el Quijote, la justicia está permanente. Está permanente. Yo me voy a permitir casi una pequeña discrepancia con Valentín en cuanto a su enfoque de la justicia. De Don Quijote con relación a la justicia. Dice que en algún momento se pasaba de rosca, como es el episodio de los galeotes, por ejemplo. Por cierto, lo pusieron ayer en la televisión, en la segunda cadena, a las 4 de la tarde, por ahí, ahora sí. Lo pusieron en el episodio de los galeotes. Es muy difícil llevar a la televisión y al cine el Quijote, es muy difícil. Se queda muy superficial. Pero bueno, lo pusieron. Digo a raíz del comentario. Bueno, el caso es que él libera a los galeotes y entonces Valentín dice que se pasa, ¿no? Que se pasa. Bueno, yo he leído y tengo aquí una notita que me voy a permitir con su permiso. La justicia, está aquí. Dice Don Quijote: a los caballeros andantes no les toca ni atañe averiguar si los afligidos, encadenados y opresos que encuentran por los caminos van de aquella manera o están en aquella angustia por sus culpas o por sus gracias. Solo les toca ayudarles como a menesterosos, poniendo los ojos en sus penas y no en sus bellaquerías. Esto se llama la misericordia. Esto se llama misericordia. No estamos en el año de la misericordia, que ha dicho el Santo Padre que estamos en el año de misericordia. Ayudarles como a menesterosos, poniendo los ojos en sus penas y no en sus bellaquerías. Y en la religión católica no está el visitar al preso, consolarlo y ayudarlo, y no hay voluntarios que se dedican a eso. Puede ser el mayor de los asesinos, pero dejará de ser una persona a la que hay que... O sea, fíjense si la profundidad de esto. La justicia exhibida por nuestro esforzado y animoso caballero, dice el autor, es en muchos aspectos temeraria. Reporta con frecuencia más daños que beneficios, sobre todo al mismo, porque lo apedrean, los galeotes encima le apedrean. Ahora contaré una anécdota. Como cuando recibe una lluvia de piedras tras liberar a los galeotes. Bueno, si queremos retorcer un poco el tema, estaremos ante la bienaventuranza que dice: bienaventurados los que sufren persecución y daño por la justicia. Fíjense si se puede sacar de una sola frase, de un solo de esto se pueden sacar. Bueno, esto no le pasa solo a Don Quijote, ¿eh? Hay una anécdota, no me acuerdo si es de Ortega y Gasset o de Marañón, no me acuerdo, es igual. Pero estaba en un acto y había una persona que todo el mundo estaba pues alabando las virtudes del personaje, menos uno que no hacía más que gritar y insultarle, por decir así, y entonces se lo hacen notar, le dicen: profesor, tal, hay uno ahí, ¿qué tal? Y entonces el profesor mira, dice: pues yo no recuerdo que le haya hecho nunca un favor. Es que eso pasa, es que eso pasa. Bueno, estábamos en la justicia, la lealtad, qué bonito, la lealtad. Y qué concepto, qué virtud, qué valor también tan mal captado. La lealtad no es la fidelidad, Yo estoy en contra de la definición que hace el diccionario de la Real Academia, que habla de la fidelidad. No, la fidelidad es lo de los perros. Los perros son fieles.
Las personas tenemos que ser leales, que es distinto. Porque eso es militar, como se ha dicho ya reiteradas veces. Yo no tengo por qué ser fiel a mis jefes. No. Yo tengo que ser leal a mis jefes. Y sobre todo, leal a mis principios. Y si yo a mis jefes les tengo que decir que no estoy de acuerdo con lo que dicen, pues se lo tengo que decir. Si soy leal. Si soy leal. Entonces hay que ser leal sobre todo con uno mismo. Pero si estás en una institución jerarquizada, tienes que ser leal con tus superiores, pero leal con tus inferiores, cuidado. Pero leal con tus inferiores. Y si ahora, después de decir esto, ustedes echan un vistazo a la situación política de España, verán que pocas veces aparece la lealtad. Aparecen otras cosas. La libertad. En el Quijote es un canto permanente a la libertad. Y él lo dice Cervantes en el Quijote. El bien más preciado al que podemos tener acceso, la libertad. Canto a la libertad, la nobleza que todos, en cuanto oímos la palabra nobleza, pues nos acordamos de la duquesa de Alba. No. Sí, eso es la nobleza, pero es otra cosa. No estamos hablando de esa nobleza. No estamos hablando de esa nobleza. Estamos hablando de algo interior, de la virtud interiorizada. Esa virtud interiorizada, ese que hacemos cosas virtuosas. O sea, no son los actos virtuosos los que nos hacen virtuosos. No por hacer cosas buenas somos virtuosos. Hacemos cosas buenas porque somos virtuosos. Esa es la nobleza. Lo que brota de nuestro interior, esa querer, desear, poder hacer cosas buenas porque somos virtuosos, porque somos nobles. La palabra, ahí yo ante un filólogo, como ustedes comprenderán, alguien dedicado en cuerpo y alma precisamente a la palabra, yo ahí poco tengo que decir. La paz, de ahí sí tengo que decir mucho. La paz y la valentía, que son las dos últimas virtudes que recoge el autor aquí. Bueno, la paz y la valentía. La paz, el fin último, para el que deben todos los actos, y vuelvo a venirme a mi campo. Don Quijote, a lo largo de la obra, Don Quijote dice que el fin de la guerra, y dice en un momento determinado, dice que lo mismo es decir armas que guerra, o sea, él interpreta luego, entonces cuando habla de guerra, habla de armas, guerra, dice que es lo mismo. Establece esa similitud. Bien, pues dice que el fin último de las armas, el fin último de la guerra, debe ser siempre la paz. Que no se debe hacer guerra por capricho, es muy bonito, ni guerra injusta, ni guerra... Y no se debe desenvainar la espada, dice, no se debe desenvainar la espada por capricho ni por venganza, sino que debe ser siempre para conseguir el fin, que es la paz. Es toda una lección de verdad de deontología militar. Es decir, leyendo despacio esos párrafos, cuando se debe hacer uso de la violencia. Y dice exactamente en qué casos hay que hacer uso de la violencia. Y siempre es en defensa, la palabra defensa, en defensa de. Establece toda una doctrina de guerra justa. Podríamos meternos en el jardín de la guerra justa, pero todos entendemos que es lo que está queriendo decir. Doctrina que está vigente,
doctrina que está vigente con más menores matices, pero está ahí. Y la valentía, el valor junto con la generosidad, el valor del coraje junto con la generosidad, son las dos virtudes principales del ser humano, y son los que confieren esa nobleza que hablábamos antes. Señores, no quiero seguir porque el autor es el que tiene que hablar, pero creo que merece la pena. Merece la pena, y yo felicito al autor, felicito a Valentín, como en 84 no, porque aquí al final es propaganda de la 81. 80. En 80 páginas se pueden decir tantas cosas. Enhorabuena, y a ustedes muchísimas gracias. Muchas gracias, Paco, por tus palabras. La verdad es que antes se lo decía yo al representante de la editorial, que me han agrupado párrafos y seguramente salían las 84-85, ¿verdad? Que te lo comentaba. Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Son licencias que se toman los editores. Bueno, buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Muchas gracias, Andrés Menéndez, presidente adjunto, por tus palabras, y abundo en lo que dijiste al inicio del acto sobre nuestro admirado y querido general Ramos Olivero, Paco, que realmente es una satisfacción enorme que nos acompañe y que nos brinde con esa generosidad que le caracteriza pues su valioso tiempo y sus muchos conocimientos. Está investigando desde hace mucho en cuestiones relativas precisamente a Cervantes y al Quijote. Se ha notado en su intervención. Precisamente el año pasado, por estas fechas, también en el marco de la Semana Complutense, entonces la quinta, nosotros participamos, el Centro Asturiano de Madrid, como entidad participante, como entidad colaboradora de esta Semana Complutense, ahora la sexta, pues el general Ramos, conjuntamente con el doctor Alonso Fernández, gran amigo de la casa, un gran psiquiatra, y también mi compañero de facultad, el doctor José Ángel López Herrerías, y yo mismo tuvimos una mesa redonda extraordinaria, por ellos, por supuesto, que se puede seguir, se puede localizar a través de la página web, lo mismo que el vídeo. Se lo recomiendo porque tenemos en esta página web prácticamente actualizada todos los días una documentación valiosísima por las intervenciones de distintos autores en campos muy diversos, y es memoria viva de esta casa. Pues ahí está esta separata y el vídeo que por favor pueden leer porque está a su disposición. Mi agradecimiento igualmente a Lorenzo Herrero, un gran vendedor de la editorial CCS, con la que en efecto llevo 13 años, está muy bien recordarlo, y 8 libros, de mis 14 libros, 8 los he publicado con CCS, y la verdad, uno va ganando en espontaneidad a medida que interviene. Yo tengo que decir que generalmente estos actos, que tengo un cierto pudor en convocar a tantos amigos y compañeros, pero lo hago por tener contentas a las editoriales, en gran medida para que me sigan publicando, porque de vez en cuando encuentro la necesidad de expresar algunas cuestiones de mi profesión y de mi vocación también, y entonces pues ese es el motivo principal, ¿no? Pero muchas gracias, y por favor, desde ti y contigo a todos los compañeros de CCS. Los 3 últimos libros están en esta misma colección, 10 criterios, eso también explica un poco el título. Es una colección que se llama 10 criterios, y de ahí este que ahora presentamos. En este acto que hoy nos convoca podemos distinguir 3 marcos entreverados, ensamblados, a semejanza, si se me permite la comparación, de las muñecas rusas. Por un lado, el más cercano, el que corresponde al Centro Asturiano de Madrid, esta casa que nos alberga, la casa de todos, porque es la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias, y a su vez, este centro, este marco, esta muñequina, estaría en otra un poco más grande, que sería la de la Semana Complutense de las Letras, y esta a su vez, cómo no, también participa de ese homenaje modesto, pero sincero, que nosotros tributamos
en el 4º centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes. Perdona, Lorenzo, que voy a hacer una matización a lo que antes decías del don. Es Miguel de Cervantes, no hay que anteponerle el don, no porque no lo merezca, sino porque era un hidalgo y no llevaban don, como no lo llevaba tampoco el protagonista de la novela que hoy nos congrega, de esta obra compleja, que es El Quijote. Alonso Quijano, el verdadero protagonista, no tenía don, no era don Alonso Quijano, tampoco su padre literario, Miguel de Cervantes, pero merced a su autometamorfosis, a haberse convertido en caballero andante, ya sí, eso le permitía llevar el don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes tampoco llevaba el don, aunque indiscutiblemente es el genio de las letras. Yo no sé en qué puesto le han situado por ahí, pero desde luego está a la cabeza. Bueno, pues hay que decir que si hoy, 4 siglos después, hablamos de Cervantes, es porque el Quijote, esta obra universal, pues ha inmortalizado a su autor. Don Quijote es una criatura de Cervantes, pero en cierto modo Cervantes también parece forjado por su vástago literario. Y me he animado a escribir este libro, que es controvertido, o puede serlo, y aquí es inevitable el recuerdo de nuestro admirado, respetado y querido amigo, el doctor Alonso Fernández, porque él discrepa conmigo, incluso lo ha dejado por escrito en alguno de sus libros, en que pueda hablarse de valores en el Quijote. Yo no lo comparto en absoluto, la prueba está en esta publicación, pero él considera que, y además lo expresó públicamente, por tanto, esto no es nada privado, ¿no? Él considera, y esto también es relevante, que la conducta de Don Quijote responde al código caballeresco, al deber. Pero claro, es un deber que él elegido, y ese código, de alguna manera, formaliza unos valores que podemos compartir en mayor o menor grado. De manera que hay que decir que naturalmente la relación, como antes señalaba don Francisco Ramos, pues entre los valores y el deber es bien nítida, como después, siglos después de Cervantes, puso de manifiesto, por ejemplo, pues Max Scheler con toda su teoría axiológica, con toda su teoría de los valores. El enfoque que sigo en este opúsculo, en este librito, es el humanístico, en el que quedan recogidas pues distintas ópticas, la psicológica, la antropológica, la pedagógica, la social, etc. Y todo el libro está salpicado de citas de autores que en cierto modo pues pretenden dar solidez a lo que uno plantea. Naturalmente, la estructura valoral del Quijote se enmarca en el tránsito del Renacimiento al Barroco. Esto es importante para contextualizar en gran medida el análisis que se puede realizar de la obra. Y el trasfondo ético del Quijote queda encarnado en gran medida por Don Quijote, aunque tampoco hay que perder de vista a otros personajes, entre ellos a Sancho Panza. Los valores, podemos decir que son algo que nos resulta relevante, trascendente, importante para alguien. La controversia sobre los valores no se ha detenido. Hay quien plantea que son subjetivos, que dependen de cada sujeto, y hay quien considera que son objetivos. En realidad, yo creo que la mayor parte de los pensadores en nuestros días mantienen una equidistancia, incluso una armonía, toda vez que se considera que el valor, en efecto, es objetivo, porque carece de tiempo y de lugar, es decir, que lo valioso se supone que es perenne, aunque naturalmente de ese terreno ideal, el valor así concebido, hay que descender a sus concreciones, es decir, conductas, por ejemplo, consideradas valiosas. La generosidad es algo que pertenece a un terreno ideal, si se quiere, platónico, suprasensible, pero a partir de ahí nos podemos encontrar que Juan o María exhiben conductas pues generosas, son generosos. Lo mismo con la justicia, con la libertad, con la paz o con cualquier otro valor. De manera que lo valioso se supone que lo es con independencia de que seamos capaces o no de reconocerlo.
Hay quien ha dicho, por ejemplo, que los valores son precisamente utópicos, que carecen de ese lugar, y que son ucrónicos, que carecen de tiempo, que son perennes, pero al mismo tiempo habría que decir que son de todo tiempo y de todo lugar, porque si no, estamos precisamente en lo que se conoce en nuestros días, que muchos se adscriben a ello, en el relativismo moral, que es tanto como decir, en una expresión muy coloquial, que todo vale, y obviamente no todo vale. Bueno, esto es importante porque realmente son cuestiones que de alguna manera se han planteado en lo que es la teoría axiológica relativa a los valores y en toda la historia del pensamiento, que llega hasta nosotros. Pero las relaciones entre el deber y los valores son tan nítidas que en nuestros días, por ejemplo, que se habla de las deontologías profesionales, pues nos encontramos que de alguna manera no tienen sentido estas deontologías profesionales, por ejemplo, de los abogados, o de los médicos, o de los profesores, si no albergan en su seno unos valores. De hecho, deontos en griego es el deber. Los deberes, sí, de los distintos profesionales, pero porque hay unos valores subyacentes. Distinto es que luego las personas transgredan por doquier estos valores, estos principios, estos deberes. Eso es otra cuestión, pero no anula la esencialidad de estas deontologías llamadas a revisión y, por supuesto, menos aún de los valores que supuestamente albergan. Entonces también lo encontramos, aunque no hay que perder de vista, la óptica histórica en el código caballeresco libremente asumido por Don Quijote. Cada etapa histórica es verdad que es más sensible a unos valores que a otros. Bueno, como quiera que sea, yo tengo que decir en este punto que la moral de Cervantes es sobre todo laica y aún poética, o si se prefiere, como dice Américo Castro, filosófica, natural y humana, sin introducción de principios religiosos. No porque Cervantes esté en contra de la religión, sino porque discurre esa moral cervantina por otra vía, sin preocuparse por la teología, aunque es verdad que tiene que andar muy fino para evitar que la Inquisición se le eche encima, pero de alguna manera la moral cervantina, aunque confluya con la moral religiosa, es en gran medida innovadora y sobre todo, vamos a decir, antrópica, para separarnos un poco de la antropología, y natural, según acabamos de decir. ¿Valores morales en el Quijote? Pues yo creo que sí. Naturalmente tiene uno que ser consciente del tiempo transcurrido y que además Don Quijote es un personaje anacrónico que restaura un código, el de la caballería andante, que ya había fenecido pues por lo menos 100 años antes de él, en la época. Por lo tanto es un ser estrafalario que se lanza a los caminos vestido pues de una forma extraña para todos sus vecinos y de alguna manera pues esto hay que tenerlo en cuenta, pero no por ello deja de encarnar unos valores. ¿Qué valores creo yo que de alguna manera por una metodología analítico-comprensiva para no incurrir o incurrir menos en la arbitrariedad o en la subjetividad que siempre está presente porque somos sujetos, pero para poner también la mayor objetivación posible en este análisis y en esta descripción de valores, como digo, a través de una metodología analítico-comprensiva, interpretativa, fenomenológica, si se quiere, pues por un lado, por orden alfabético, para evitar que haya una prelación en los valores, pues hemos encontrado los siguientes. De ahí lo del decágono, un decágono para advertir que todos en principio pues pueden tener la misma importancia, cada cual tiene su propia tabla de valores, su propia jerarquía, pero esto es otra cuestión. El amor, en efecto, porque el amor recorre toda la novela, es una potencia afectiva radical, pero también se puede considerar valor, el valor del amor, que se patentiza sobre todo en un erotismo platónico dirigido al donza Lorenzo, a esa labradora, transformada por Don Quijote en la princesa, como es sabido, Dulcinea del Toboso, a la que ama locamente, aunque ella parece que no se ha enterado ni le ha mirado siquiera, etc. El paradigma erótico de la novela es el que corresponde al amor cortés,
un código que definía las relaciones entre enamorados pertenecientes a la nobleza en Europa durante la Edad Media. El amor cortés nace en el siglo XII en el sur de Francia. El amor cortés nos remite al amor de la corte, al amor de los nobles o de los ennoblecidos, y se opone al amor de los villanos. Es un amor, vamos a decir, excelso, idealizado, a diferencia del amor sexual, a diferencia del goce carnal de los villanos, del amor villano. Don Quijote lleva por bandera el amor y la caballería, y encarna, en cierto modo, una ética estética del sacrificio, de la renuncia, del ideal y de la sublimación. En ocasiones se dirige a su amada Dulcinea, cual si fuese incluso la Virgen. Y sin que se trate de terrenos separados, compartimentos estancos, porque el principal valor es el propio libro, y esto no deja de ser una descripción que a lo mejor tiene su interés por razones teóricas, pero no deja de tener su artificiosidad, pues hay que decir que en ese marco de entreveración nos topamos igualmente, y por orden alfabético, con la espiritualidad, como muy bien expuso anteriormente el general Ramos. El registro espiritual del Quijote es también moderno y autónomo. Es otra de las grandezas de esta obra, una obra de grandezas en muchos aspectos, que admite muchas lecturas porque es una obra muy compleja. Un registro moderno, por más que haya en él muchas referencias bíblicas. Se abordan en la obra cuestiones esenciales y existenciales a las que se pretende responder más por sabiduría empírica que mediante dogmas. El cristianismo de Cervantes, esto también es importante, es renovador y crítico, es erasmista. De hecho, Erasmo de Róterdam, el gran pensador, para algunos el primer europeo con conciencia de serlo, por cierto, Erasmo de Róterdam, pues fue discípulo, Miguel de Cervantes, de López de Hoyos, que era un gran erasmista. Don Quijote se considera un caballero de Dios. A veces parece que toma aliento del mismísimo Jesucristo. Quizá por ello Rubén Darío le dedica una plegaria que en su título ya tiene una cierta reminiscencia hacia Jesús. Letanía de nuestro Señor Don Quijote. El honor. Bueno, pues el honor, como ya bien exponía el general Ramos, de alguna manera pues está también presente, y tenemos que decir que en un determinado momento se puede leer en el libro: «Oh flor de la andante caballería, oh luz resplandeciente de las armas, oh honor y espejo de la nación española». Con estas y otras levantadas palabras se dirige a Don Quijote el bachiller Sansón Carrasco, por cierto socarrón famoso, quien, a despecho de su tono burlesco, revela que a la sazón la nuestra ya era una nación reconocida y reconocible, esto es, una histórica realidad de convivencia, o como diría Ortega, un proyecto sugestivo de vida en común. El honor auténtico se halla en la virtud y muestra también la relación entre Cervantes y el pensamiento renacentista. El honor es una cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto al prójimo y de uno mismo. Es la gloria o reputación que sigue a los valores y a las virtudes personales. Justicia. En el Quijote es un ideal, un valor nuclear, un principio rector de las acciones de este hidalgo autotransmutado en caballero, dotado de un peculiar sentido justiciero. Aunque no es en modo alguno un servidor de la justicia legal o del sistema legislativo estatuido para regular la conducta pública y privada, conoce y practica a su manera la justicia distributiva, es decir, el dar a cada uno lo suyo. Yo me alegro de la discrepancia que antes planteaba el general Ramos. Bueno, esto es a lo que se presta también las lecturas del Quijote, ¿no? Pero yo lo que quería decir en definitiva
es que la actitud justiciera la tiene indiscutiblemente Don Quijote, pero muchas veces son unas conductas llevadas por lo que nuestro amigo el doctor Alonso Fernández llama trastorno delirante, que de alguna manera pues, tiene unos efectos no buscados en modo alguno, ¿no? Incluso muchas veces pues, él recibe palos o lluvia de piedras, como antes decíamos, por sus acciones. Por ejemplo, en un determinado capítulo manda liberar a un muchacho, creo recordar, Andrés, que es azotado por su amo porque dice que le cuidan mal las ovejas. Y entonces, en cuanto se va Don Quijote, que se fía de la palabra del que le estaba azotando, en cuanto se va Don Quijote, el suplicio es todavía mucho mayor. Luego en otro capítulo se lo encuentra este Andrés a Don Quijote y le reprocha: oiga, usted, déjese de hacer justicia conmigo y déjeme en paz, que me murieron a palos por su culpa, etcétera, ¿no? Bueno, quiero decir que muchas veces pues no conseguía lo que pretendía. Reconocemos pues ese afán justiciero y es lo que se conoce como el Don Quijotismo, una de las claves realmente de esta magna obra. La libertad, la persona leal es legal también, es legal, de ahí viene la palabra, legalis, es legal. Se atiene en su comportamiento a las leyes de la bonomía, de la autenticidad y del deber. Es un indicador, esta lealtad, de actuación moral, un criterio firme de adhesión. Merced a la lealtad es posible establecer un vínculo duradero. Por ejemplo, pues el que establece Sancho con Don Quijote, pese a que tampoco está muy de acuerdo con que no le pague o no recibir ningún tipo de beneficio en gran parte del libro. La libertad, por supuesto, pues es una categoría humana fundamental, todo lo relativa que se quiera, pero libertad al fin, libertad que permite actuar de un modo o de otro, e incluso nos lleva en ocasiones a inhibirnos de actuar, por paradójico que resulte, ¿no? Como por ejemplo acontece cuando nos controlamos ante ciertos impulsos cuya satisfacción podría ser negativa. Esto a veces lo encontramos que no lo consiguen personas que tienen adicciones, tienen un trastorno del control de los impulsos y de esa manera pues no son verdaderamente libres y sucumben al alcohol o a la heroína o a cualquier otra adicción que pudiéramos pensar en ella. Gracias a la libertad, la persona es dueña de sí y se rige por su propia ley, es autónoma. Nomos en griego es de hecho ley. Todos sabemos que la vida de Cervantes pues fue muy accidentada y llena de penas y sabía muy bien lo que era estar privado de libertad. Por un lado, el cautiverio en las mazmorras argelinas, intentó escapar, según creo, cuatro veces fue de nuevo apresado, se frustró esas expectativas de huida. Estuvo también preso en la cárcel hispalense. En fin, conocía muy bien lo que era estar privado de libertad, ¿no? Por eso esa frase tan hermosa que no me resisto a leerles, y que tenemos que hacer lo posible por salvaguardar nuestra libertad. No todo está conquistado en materia de libertad, ni en otros logros que muchas veces damos por sentados. La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. ¡Qué gran enseñanza! La nobleza. El concepto de nobleza en la Edad Media, e incluso en el tiempo de Cervantes, aunque quizá algo desinflado, tenía un fuerte componente biológico, muy cuidado mediante calculados enlaces matrimoniales, que se asoció a la superioridad y que aseguraba el disfrute de ciertos privilegios, los privilegios de los nobles. Sin embargo, también se podía adquirir nobleza a través del mérito, esto era algo que poco a poco se fue consiguiendo, y que se recoge en el prólogo al lector de la segunda parte del Quijote, cuando se lee: la honra puede la tener el pobre, pero no el vicioso.
La pobreza puede anular a la nobleza, pero no escurecerla del todo. Pero como la virtud dé alguna luz de sí, aunque sea por los inconvenientes y resquicios de la estrecheza, viene a ser estimada de los altos y nobles espíritus y por el consiguiente favorecida. Advertimos en estas palabras que la virtud ya no es privativa de un determinado estamento, por holgada que sea su situación material, sino de la nobleza espiritual, aquella que debiéramos cultivar para engrandecernos, para desplegarnos como personas y como pueblos, frente a una casta nobiliaria pétrea e impermeable, con algunos de sus miembros distinguidos por la moral muy laxa. Cervantes muestra ya un discurso moderno también, vanguardista, en el que la nobleza se vincula a cualidades interiores. La palabra. Todo el Quijote es un canto a la palabra. Desde luego, una palabra, la cervantina, que es un maravilloso legado, palabra sonora, musical, esencial, existencial, comprometida con la belleza, con la bondad, con la verdad y por tanto con lo esencial, perenne y universal del ser humano. Es una palabra en gran medida dialogada, aquella que verdaderamente nos constituye, la palabra dialogada, y la actitud dialógica ha de estar siempre presente, aunque ahora uno, por ejemplo, monopolice la palabra porque estamos haciendo una exposición, pero nunca ha de faltar esa actitud dialógica. Un diálogo acrecentador. Sin la conversación entre Sancho y Don Quijote, pues no había libro. Por eso voy a leerles otro párrafo precioso sobre el valor acrecentador del diálogo, vamos a decir, socrático, del diálogo cervantino. Cada día, Sancho, dijo Don Quijote, te vas haciendo menos simple y más discreto. Sí, dijo Sancho, que algo se me ha de pegar de la discreción de vuestra merced, que las tierras que de suyo son estériles y secas, estercolándolas y cultivándolas, vienen a dar buenos frutos. Quiero decir que la conversación de vuesa merced ha sido el estiércol que sobre la estéril tierra de mi seco ingenio ha caído. La cultivación, el tiempo que ha que le sirvo y comunico, y con esto espero dar frutos de mí, que sean de bendición tales, que no desdigan ni deslicen de los senderos de la buena crianza que vuesa merced ha hecho en el agostado entendimiento mío. Esto explicaría en gran medida, esta conversación, ese proceso de sapientización de Sancho a lo largo de todo el Quijote. Es un sabio, termina por ser un sabio analfabeto, pero con una gran sabiduría. Y la paz, me parece que por orden alfabético, ya vamos por tanto concluyendo. Ya lo ha dicho muy bien el general Ramos, realmente todo el empeño de Don Quijote es impulsar la paz a su manera, a menudo por las bravas, por paradójico que resulte. La explicación nos la da él mismo al referirse a las armas en uno de sus famosos discursos, las cuales tienen por objeto y fin la paz, que es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida. Esta paz es el verdadero fin de la guerra, que lo mismo es decir armas que guerra. Y la valentía. El ánimo esforzado de Don Quijote puede ser referente de actuación en nuestros días, creo yo. La valentía que no puede desligarse de otros valores ya señalados, como el honor, la justicia o el compromiso con la libertad, es necesario para acometer nobles empresas. La valentía está muy alejada de la temeridad y subraya la arraigada disposición personal a defender lo que se considera justo, a alzar la voz para proteger a los más débiles y, en definitiva, porque expresa en su forma sublime la firme oposición ante lo que merma la dignidad humana. La valentía no se detiene ante amenazas, asume los riesgos que incluso pueden poner en peligro la propia vida. Si pensamos en términos actuales, la valentía cívica no es mera desobediencia civil
alguno de nuestros políticos está muy interesado en esta temática para luego experimentarla con algunos grupos que se dejan experimentar con esta desobediencia, pero frente a la misma, cuando a veces tiene unas patas muy cortas, esa desobediencia, los fundamentos morales son endebles. Por ejemplo, lo que se plantea en algunas regiones que pretenden la independencia, pues cabe, de alguna manera, expresar esta valentía, este coraje cívico, por ejemplo, para defender, cómo no, la unidad de España. Y por mi parte, porque no quiero alargarme más, pues yo pondría aquí el punto final, no sin antes decir que la controversia sobre si el Quijote es un libro educativo o no, pues no está plenamente zanjada. Naturalmente yo creo que sí lo es, pienso que sí lo es un libro educativo, porque la literatura en su conjunto lo es. Ahora bien, a veces se han cometido pues muchos errores pedagógicos, el obligar a niños en términos actuales de nivel primario, de educación primaria, a leer el Quijote. No es un libro para niños. El año pasado, después de la mesa redonda que aquí tuvimos, al día siguiente, porque coincidió también con este aniversario del fallecimiento de Cervantes, no de su centenario, pero sí de aniversario, pues decía en televisión, en una entrevista que le hicieron a don Víctor García de la Concha, asturiano universal y director actual del Instituto Cervantes, que no es recomendable leer el Quijote antes de los 15 o 16 años. Por norma general, naturalmente puede haber excepciones, porque todo esto no se puede decir con exactitud. Y lo que sí pensamos nosotros es que el Quijote puede introducirse en edades más tempranas mediante lo que podríamos denominar una literatura de transición, con determinados pasajes, con adaptaciones apropiadas, etc., ¿no? Y hemos de celebrar, cómo no, que por ejemplo Andrés Trapiello, el año pasado, 2015, leonés, escritor, pues ha adaptado al español actual, al castellano actual, el Quijote, lo cual puede facilitar también, porque es verdad que muchas personas pues han encontrado la lectura farragosa con un castellano antiguo, ¿no? Y nada más, muchas gracias a todos por su presencia. Bueno, suponemos, así más o menos lo insinúa, que el autor está dispuesto a contestar a las preguntas que se le quieran hacer. De acuerdo. El problema aquí no es preguntar, puesto que este libro es fácil de leer, pero ahora mismo yo, por lo que he leído aquí, que no lo había leído antes, lo he leído aquí en este ratín que hemos tenido, matiza mucho Valentín y distingue, por ejemplo, valentía de temeridad. O sea, lo que es importante para la educación, yo creo, hoy día, que no lo hay en la sociedad, que haya debates sobre estos temas. Porque casi todo el mundo tiene unas ideas sobre estos conceptos que muchas veces no son ciertas, o sea, son muy exageradas. Entonces, aparte de la perspectiva histórica de que este hombre fue el que creó la novela moderna, porque fue la transición hacia una cultura más individual, más de autointerpretación, más que la oficial de la Iglesia o del Estado, era la interpretación del individuo, que hace su justicia, la hace sobre la marcha. Pero el problema hoy día es que esto no interesa, los valores, por desgracia, aunque hay mucha gente que habla de ellos, y aquí se dio una conferencia hace poco sobre la ética, que estuvimos presentes muchos de los que hoy día estamos. Es muy importante que esto se discuta. Yo ahora mismo no sabría qué pregunta hacerle. Creo que, por lo que he ojeado, matiza bastante y distingue lo que es el valor verdadero, este librito, pero que esto se debe seguir discutiendo, porque casi todos los valores, por desgracia, yo creo que, yo soy sociólogo y licenciado en ciencias políticas, pues esto sería muy importante para la situación que hoy día tiene España, que es que estos valores no se ponen en funcionamiento o se justifican con cualquier cosa. Estamos en unos antivalores, las virtudes se han convertido en vicios o algo así. Entonces considero que es muy importante que haya debate sobre esto, y que otro día, esto del Trapiello, que ha hablado también el presidente,
es muy importante que cuando se leen obras literarias, que Vargas Llosa, el premio Nobel, lo dijo, que él también le había costado mucho leer el Quijote. Fíjate de quién estamos hablando, que es una figura además popular porque sale en las revistas y tal. Es que tenemos que hacerlo más asequible, más discutible, más en la vida cotidiana, más... Yo opino eso, que ese es el problema, y porque a los niños no se les puede enseñar esto, a no ser que se haga, como ha dicho Valentín, poco a poco, porque claro, tú le das a un niño, a mí también me dieron el Quijote, eso hace ya 50 años, y también me costó mucho entenderlo. Y yo estaba en un colegio de los importantes de Madrid, entonces yo creo que debemos hacerlo más asequible, más en la vida cotidiana, más de discusión, más de... en la cotidianidad, en la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Bueno, antes de responder, te quiero saludar también, que porque se nos ha pasado, tenemos aquí a don Amaro González de Mesa, que es embajador de España, exdirectivo de la Casa, y también a don José Luis Casas, presidente de la FICA, de la Federación Internacional de Centros Asturianos. Bueno, aparte de todos amigos, por supuesto. Pues Vicente, en relación a lo primero que comentabas, en relación a lo primero que comentabas sobre la valentía y la temeridad, la distinción la hace el propio Don Quijote, porque cuando están en la aventura de los rebuznos, se exponen ahí a los ataques con ballestas y arcabuces, etc. Y entonces él huye y luego Sancho se lo reprocha, que me ha dejado aquí mal parado y usted se ha ido y tal, ¿no? Y bueno, voy a leer, como es muy breve, lo que le dice Don Quijote, brevemente le dice: no huye el que se retira, respondió Don Quijote, porque has de saber, Sancho, que la valentía que no se funda sobre la base de la prudencia se llama temeridad. Y las hazañas del temerario más se atribuyen a la buena fortuna que a su ánimo. Y así yo confieso que me he retirado, sí, pero no huido. Y en esto he imitado a muchos valientes que se han guardado para tiempos mejores, y de esto están las historias llenas, las cuales, por no serte a ti de provecho, ni a mí de gusto, no te las refiero ahora. Bueno, es muy interesante esta matización, ¿no? Esta aclaración que realiza el propio Don Quijote. Yo lo que he puesto aquí en la proyección es también, pues, bueno, un pequeño esquema de esos valores y antivalores a los que te referías, y cada uno pues podría hacer, no ahora, pero sí en algún momento, a partir de los valores comentados en este libro, pues cómo estamos en nuestros días, en ese continuo entre el valor y su correspondiente antivalor, ¿dónde nos hallamos en este momento? Esto también nos puede dar un cierto indicador, por lo menos personal, expresado de cómo vemos la situación. Una situación que, por otra parte, es dinámica, no es como una foto permanente, ¿no? Cada día o cada momento pues, es susceptible de que haya variaciones significativas, esperemos que para bien, pero naturalmente también hay que poner los medios. De ahí cómo pues, el odio se opone al amor, el pragmatismo sórdido, la indignidad, la injusticia, la deslealtad, la opresión, la mezquindad, la palabrería frente a la palabra, palabrería de la que viven y engordan algunas personas, por cierto, la guerra innoble, la cobardía, etc. Un poco en la línea de lo que comentabas, ¿no? Yo, si me permites un inciso, sí, faltaría mucho. no, pero no hace falta el micrófono. Sobre el segundo punto que hablábamos, sobre todo la educación con el Quijote, voy a contaros una experiencia personal, porque este libro yo ya lo tengo, y yo, en mi ligación pequeñita con Asturias, pues desde que yo era chavalín, iba a Cuen, al lado de Llanes, de campamentos de verano, siempre, o sea, unas colonias de verano a la parroquia. Y ahora, pues trabajo como educador de tiempo libre, trabajo, no cobro, esto es voluntario, y llevo grupos de chavales. A mí este libro me vale para preparar un campamento en torno a la figura del Quijote, tal cual, para trabajar un valor al día. Los chicos no se van a leer el Quijote, de 8, 9, 10 años, pero a lo mejor consigo engancharles el interés para cuando sean... que les vaya sonando. Es decir, lo que hablábamos. Yo siempre he pensado, bueno, el experto en pedagogía eres tú, ¿para qué vamos a mentir? Pero si les damos pinceladas, la ínsula barataria, ¿qué capítulo más interesante? Y se puede leer suelto. Si les metemos el Quijote,
no verlo como el Tourmalet, que hay que subir, o como el Angliru, para volvernos a poner en la tierra, que hay que subir por narices, y es obligatorio pasar por aquí. Démosle la golosina para que el chico compre la bolsa entera. Y yo creo que ese es un poquito el punto. Y creo que utilizar el Quijote para educar en valores, vuelvo a repetir, y parece que estoy vendiéndolo, bueno, luego lo haré, que utilizar el Quijote para educar en valores, ir salpicando esa educación en valores con pequeños fragmentitos, harán que los chicos se acerquen a Cervantes. Porque, por desgracia, Cervantes ya no tiene representante ni agente comercial que le vaya a hacer el trabajo por ferias, por colegios, ni agencia de publicidad. Somos nosotros, hacia esas generaciones venideras, quienes tenemos que hacer viva el libro de Quijote. Pues sí, Lorenzo, mira, yo puse... Muchas gracias por lo que has comentado, ¿no? de la utilidad que adviertes en el libro. Ojalá. El Quijote fue el libro llevado a las aulas. Yo me fui aquí a una exposición hace unos años, me parece que fue en 2005, con motivo del cuarto centenario de la primera parte en la Fundación Giner, creo recordar, donde realmente pues, se advierte que estuvo en las aulas desde el origen del sistema educativo, a principios del 19, hasta el primer tercio del 20, y luego recibió, pues, según figura aquí en la proyección, un impulso muy grande en la época de Franco. Luego hubo ediciones adaptadas, unas con mayor y otras con menor fortuna, pero lo cierto es que se consideraba que era un libro pues, que de alguna manera permitía ensalzar ciertos valores patrióticos, etcétera, ¿no? Y de otra índole. Yo insisto, creo que es muy oportuno que haya esa especie de literatura de transición en la infancia y en la adolescencia, o ya a los 15, 16 años, con un profesor bien preparado y conocedor de la obra. Yo creo que se puede trabajar, de una forma más sistemática, y de hecho me consta que algún compañero que tenemos, profesor asociado en la Complutense, pues lo hace. Pero en otras edades tiene que haber esa literatura de transición. De otro modo, el libro puede aborrecerse y jamás se acercarán ahí esos niños cuando crezcan, ¿eh? O sea que hay que tener mucho cuidado. Y no sé, ¿alguien quiere? Adelante, por favor. Valentín, el profesor que yo tuve de literatura en el colegio, yo tendría entonces 14 años, me dijo una cosa que no se me ha olvidado, que creo que viene a colación con todo lo que estáis hablando. Y dijo que el Quijote, para entenderlo bien, en la vida de un hombre tenía que leerse 3 veces. En la primera juventud, cuando ya eras un hombre, y luego de anciano o de persona mayor. Que sería una lectura diferente en cada edad, y que al final de la vida es cuando entenderíamos exactamente lo que habíamos leído. Yo no creo que haya en el mundo otro libro que se pueda leer 3 veces e interpretarlo en cada momento con una mentalidad infantil, varonil y de anciano. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo estoy de acuerdo en que es un libro que se presta a muchas lecturas, no solo en distintas personas, sino por uno mismo. No sabría cuantificar si pueden ser 3 o 5, dependerá, porque hay capítulos que se pueden leer muchas veces y dependen también del estado de ánimo. Naturalmente, dependiendo de las circunstancias personales, pues se advierten nuevos matices, y si lo leemos no 3, sino 30 veces, pues descubrimos más, como ocurre con aquellos investigadores, aquellos estudiosos de la obra, que permanentemente la tienen como libro de cabecera, ¿no? De manera que, más allá del dato de las 3 lecturas, yo creo que lo importante es que nos aventuremos a leer con cariño, con disfrute el Quijote, y a sacar pues lo más valioso que en cada momento podamos obtener, que va a ser mucho, sin duda. Adelante, Cristina. Dentro de los valores... Más alto, por favor, porque no... Sí, pero ¿cuál cree usted que es el valor que más aparece en el Quijote? ¿O cuál escogería usted dentro de esos libros? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Realmente habría que hablar, quizá por muy erudito que resulte, del ethos cervantino, del entramado ético de la obra, y en ese sentido
son inseparables, están entretejidos. Estamos ante una obra acabada, compleja, y nosotros, por razones teóricas, como decíamos antes, psicológicas, pedagógicas, identificamos distintos valores. El valor es el libro mismo. Ahora, está muy bien la pregunta, y desde luego pues hay valores de los mencionados que han sido más reconocidos que otros, ¿no? Probablemente, como la justicia, la libertad. Yo personalmente, si tuviera que quedarme con uno, en este momento hablaría del amor, por mi parte. ¿Por qué? El amor como potencia humana, radical, que se diversifica y que nos pone, cuando es un amor auténtico, en camino de grandeza a las personas y a los pueblos. De amor hablaría. El amor, que ya Erich Fromm tiene un ensayo hermoso también, y desde tiempo inmemorial, porque siempre se ha escrito sobre el amor de muy variadas maneras. El amor, pues no es solo el amor erótico, esto es el amor de pareja, y también el amor fraternal, esto es a los hermanos o a todos los seres humanos considerados como tales, y sus perversiones, como es el cainismo de Caín, que es una aberración naturalmente, el amor filial, el amor maternal, acaso la forma más sagrada de amor, pero en definitiva como potencia humana. Yo hablaría o me quedaría con el amor, que por otra parte explicaría seguramente muchos de los otros valores. Sí, muchas gracias. Adelante, Eduardo. Doctor. Valentín, desde una preocupación educativa, la pregunta sería ¿cómo encaja o cómo calza una novela como El Quijote, que contiene los valores, el código de conducta exigente, los principios que contiene y que plasmó Cervantes en ella, con una sociedad que enseña y preconiza el menor esfuerzo físico y moral, como la actual? Pues muy mal. Yo creo que esto no, cada uno pensará de una manera, obviamente, pero yo creo que esto es difícil de compaginar. Sin embargo, El Quijote encierra un mensaje muy positivo, de gran hondura humanística y humanizadora, que de alguna manera, si sabemos aprovechar, pues también nos llevará a sacudirnos la pereza y a ponernos en vías de andar como ese caballero andante, paso a paso, y bueno, conseguir pues unas metas seguramente elevadoras, que nos hagan sentirnos legítimamente orgullosos. Desde luego, El Quijote tiene que ser una referencia, un icono para todos, en el mejor de los sentidos, más allá de los disparates, pero verdaderamente nos encontramos en nuestra sociedad que lo que se impone pues es justamente lo contrario, ¿no? Dice Antonio Machado, en este momento me estoy acordando, dice: la envidia de la virtud hizo a Caín criminal. Gloria a Caín. Hoy el vicio es lo que se envidia más. Bueno, qué pena que muchas veces hemos alzaprimado en nuestra sociedad justamente el relumbrón y no verdaderamente lo que alumbra, ¿no? Sino más bien lo que deslumbra, y todos esos antivalores. Muchas gracias. Bueno, pues quizá podríamos cerrar, con su permiso, este acto, yo creo que con estos versos justamente de Rubén Darío a Don Quijote. A Rubén Darío le hemos dedicado hace unas semanas, hace un mes y medio, aquí un acto extraordinario también. Pues hemos rescatado estos versos. Ora por nosotros, Señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la darga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre toda corazón. Muchas gracias.